Gracias a Dios, hermanos. Quiero unos anuncios nada más para recordar para el domingo. Obviamente nuestro culto a las 10 de la mañana, pero también vamos a aprovechar el domingo, hermanos, en la parte intermedia para hablar acerca de los diáconos. Yo quiero presentarles a ustedes las personas que yo considero que nos pueden ayudar y vamos a reconocerlos. Vamos a dar un tiempo para si alguien tiene alguna objeción o comentario, con toda confianza. Y después oraremos para entonces comenzar un tiempo de prueba, en un sentido en el cual ellos nos empiecen a ayudar en la iglesia, y entonces, hermanos, más adelante poder, al ver que hacen un buen trabajo, confiarles de manera definitiva o de manera, pues sí, ya funcional, el ministerio, gracias, de diáconos. Entonces necesitamos que estemos orando mucho, hermanos. El domingo es importante, queremos hacer esto. Y obviamente, hermanos, el poder estar aquí en la iglesia. También recordarles acerca de lo que es el campamento de jóvenes mayores, que será el 19 de noviembre al 21 de noviembre, para que estemos orando por ello, hermanos, y también podamos apoyar y participar. Algo que vamos a ir haciendo, hermanos, creo que va a ser algo que nos va a ayudar y ser de bendición a la iglesia, es que cuando haya actividades así, de salidas, que a veces implican un costo, obviamente a veces son algunos costos fuertes. Por cierto, lo del campamento son 900 pesos, recuerden, pero lo que vamos a hacer como iglesia también, hermanos, es que quizá a veces haya personas que no van a ir, ¿verdad? Porque ya no son de la edad, o no es un varón, es una mujer, o cuestiones como estas, pero que quieran apoyar y patrocinar a alguien para que vaya. Entonces también, hermanos, creo que es una bendición y es válido. Incluso entre varios, ¿verdad?, que quisieran hacerlo y apoyar a alguien que no puede pagar su costo, es una manera, hermanos, de poder servirnos unos a otros, y va a ser algo que en el futuro vamos a estar mencionando, para que si hay por ahí alguien que no puede hacerlo pero queremos ayudar, siempre esté esa posibilidad. Siempre sepamos que podemos patrocinar o apoyar a que alguien más pueda disfrutar de ese tiempo, crecer y aprender, ¿sí? Entonces recuerden esto, por favor, para que estemos orando por ello. Muy bien, hermanos. Bien, ahora sí, les invito, hermanos, vamos por favor al libro de 1 de Samuel, capítulo 24. 1 de Samuel, y ahí vamos a esperar un poco en lo que hablamos de qué es lo que vamos a tratar en estos jueves siguientes. Obviamente se están dando cuenta que estamos en 1 de Samuel todavía, ¿verdad? Y los capítulos 24 hacia adelante es donde vamos a continuar. Ahora, quiero que demos un poquito un paso atrás para observar un poco más panorámico qué es lo que está pasando en 1 de Samuel. Recuerden que 1 de Samuel es el lapso de transición entre el tiempo que no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿se acuerdan?, al tiempo en el que el Señor va a establecer a un rey para guiar, cuidar, gobernar su pueblo, Dios a través de ese rey. ¿Ok? Ahora, entonces, el escritor del libro de 1 de Samuel tiene esa intención en su tema, en su desarrollo, en su proposición a lo largo de todo el libro. Tiene la intención de mostrar cómo es que Dios establece esa monarquía, cómo es que por medio de un rey que Él escoge, entonces va a conducir al pueblo a una vida estable, a una vida de paz que no había habido después de Josué. Siempre fueron guerras, siempre fueron perder territorios, siempre fue problemático. Entonces, traer una vida estable, traer paz con los enemigos, y también, sobre todo, establecer una adoración correcta en el pueblo de Israel, que en el tiempo de los jueces, mientras había un juez bueno, más o menos, pero después moría el juez y otra vez era un desastre espiritualmente y de manera también nacionalmente, ¿no? Entonces, esa es la intención del autor, mostrarnos cómo Dios va a ejecutar eso, poner a ese rey y traer bendición a su pueblo. Ahora, hemos entendido ya que ese rey escogido conforme al corazón de Dios, ¿quién es? David. ¿O fue? Bueno, ¿quién fue? David. Ahora, este libro nos muestra todo el proceso que el Señor llevó a cabo para prepararlo a él. ¿Notas que no fue de golpe? ¿Notas que no fue que dijo el Señor, muy bien, este es el rey y pónganlo?
y ya, se acabó y vamos a empezar las cosas. No. Viene un proceso, es ungido desde que era un adolescente. Viene todo el proceso en que está sirviendo a Saúl, ayudándole a espantar el demonio que venía a poseerle, yendo a la guerra, matando a Goliat. Todo eso tenemos que entender que fueron pasando años. Porque era un pequeño y ya para estas fechas ya es un hombre maduro, más grande. Entonces han pasado, aunque no nos dice cuánto, pero han pasado años. Si Saúl gobernó 40 años, y más o menos cuando vemos el inicio ahí que aparece David, estaba en los primeros años de su gobierno. Entonces fue bastante tiempo este proceso. Ahora entonces, prepara al rey y prepara a la nación para este asunto del reinado. Ahora, es un proceso que podemos calificar como doloroso. Es un proceso en el que vemos que es necesario pasar por varias pruebas que Dios permite en la vida de no solo David, sino de toda la nación y de todos los involucrados. Pero Dios es sabio y Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo creemos. Ahora, me llama la atención dos capítulos, uno de ellos el que ya les mencioné que busquen, el 24 de 1 de Samuel y el capítulo 26. Separados solamente por un capítulo intermedio que veremos al terminar estas enseñanzas que iniciamos en este momento, pero me llama la atención capítulo 24 y capítulo 26. La razón es esta. Son capítulos paralelos. Son capítulos que entre ellos son muy, muy similares. ¿Ok? Explico algunas cosas. En ambos, 24 y 26, Saúl está persiguiendo a David y vinieron algunos a acusar dónde estaba David y Saúl sale para perseguirlo. En ambos comienzan de la misma manera. En ambos, Dios orquesta todas las cosas, todas las circunstancias, lo que llamamos providencialmente, para que Saúl quede bajo la mano de David y David pueda, si quiere, matarle. En ambos capítulos sucede exactamente lo mismo, el mismo asunto. Dios lo pone en las manos a David, de David a Saúl. En ambos capítulos hay 3 diálogos principales. En estos diálogos hablan los soldados de David. El segundo diálogo habla David y el tercer diálogo siempre habla Saúl. Hay 3 diálogos también en cada uno. Hagan de cuenta como una obra, una presentación, 2 escenas, pero similares en lo que está sucediendo. Ahora, en ambos capítulos los resultados son similares. Ya los iremos estudiando. Pero me llama la atención ese paralelismo entre ambos. Ahora, para pensar en esto, quiero ilustrarlo de esta manera. Cuando tú deseas comparar las características, las propiedades de un material con otro, o 2 materiales que parecen similares, y tú quieres comparar la calidad, la resistencia, las diferencias o las similitudes de dichos materiales, necesitas llevarles a cabo pruebas a ambos para verificar esas características que los asemejan o que los causan diferencia. Ahora, es necesario realizarles las mismas pruebas. Si tú realizas una prueba a un material y la prueba al otro es distinta, nunca vas a poder tener una comparación, no vas a poderte dar cuenta de las diferencias entre ellos. Tiene que ser la misma prueba a ambas, para que los resultados sean confiables. Nuevamente, siempre y cuando sean probados bajo las mismas circunstancias, los resultados serán confiables y la comparación también será confiable, ¿no es cierto? Ahora, es como yo veo estos 2 capítulos. Estos 2 capítulos los podemos considerar como un laboratorio del carácter de los que están involucrados. Al ver este laboratorio, estas pruebas que vienen a los involucrados, obtenemos por lo menos 3 resultados que emanan del corazón de estos personajes involucrados. Estudiaremos cómo se ve un simple. Aprenderemos las características de un sabio. Y notaremos qué es lo que
hay en un necio? Entonces, hablaremos de estos tres aspectos: simple, sabio o necio. Debemos analizar a través de este pasaje y de lo que vamos a estudiar en estas sesiones, debemos analizar a través de esto qué aspectos de mi carácter cristiano se hacen evidentes bajo las pruebas que Dios trae a mi vida. Dios te está probando y me está probando. Y Dios va a permitir que sucedan cosas para que veamos aspectos del carácter nuestro y debemos estar atentos a ello. Necesitamos entender y observar en qué áreas mi carácter requiere madurar y dejar de ser un simple. Debo observar si hay evidencia de un carácter que está creciendo en sabiduría en mi vida. Y también, ¿en qué aspectos de mi vida estoy siendo un necio? ¿Y cómo debo y puedo abandonar mi necedad? Entonces, hermanos, trataremos estos tres aspectos, pero hoy iniciaremos con ¿cuál les gusta? No se crean. Vamos a iniciar con el simple. Vamos a hablar del simple. Vamos a hablar de un carácter simple. Y vamos a leer ambos pasajes para ver el diálogo de los soldados de David. Que ellos vamos a ver y aprender cómo es y cómo se ve el carácter simple en una persona, o en nosotros mismos, más bien, ¿verdad? Vayan conmigo a 1 Samuel 24, 1 al 7, por favor. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto de Engadi. Nota algunas similitudes cuando leamos allá. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Cuando yo veía esa escena, a mí me impresionó cuando lo ves en YouTube, ahora, ¿verdad? Porque no puedes ir allá, pero la manera en que las cabras monteses pueden trepar muros prácticamente verticales que no tienen dónde pisar y ahí van subiendo, y algunas fallan y adiós, ¿verdad? Pero tienen esa capacidad, y hay salmos en donde dice que el Señor hace mis pies como de ciervas, otro animal que hace eso. ¿Por qué? Porque dice, a pesar de estar en una situación tan así, tan peligrosa, hay firmeza. Dios me hace estar firme, ¿verdad? Como esos piecitos que ellas tienen, pero con tal fuerza que pueden pararse ahí, caminar y escalar y bajar. Es impresionante. Ahora, lo que me llama la atención es que estos no eran cabras. Eran 3,000 hombres escogidos y Saúl estaba empecinado a buscar a David de tal manera que es muy probable que él los traía allí, arriesgando sus vidas y trepando con tal de encontrar a David, ¿no? Qué egoísta. Pero bueno, esa era la característica de Saúl. Y entonces, luego dice el 3, llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Reina Valera habla cubrir sus pies, que es un eufemismo para hablar de entrar a hacer sus necesidades a la cueva. Ahora, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Era una cueva enorme. El ejército que venía con Saúl no pensó en entrar y revisar antes de que su rey entrara a solas y luego salir, y el riesgo que había. Pero en esa cueva dentro estaban escondidas, en esa cueva enorme, los valientes, bueno, los hombres de David estaban escondidos, y David mismo. Entonces, versículo 4. Y los hombres de David, recuerda, vamos a hablar de este diálogo de los soldados de David. Presta atención. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano. Y siguen diciendo lo que Dios dijo, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía,
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y es que tocar la vestimenta del rey, que él probablemente había dejado a un lado, era como tocar a la persona del rey. Estabas tocando su capa. Y David la tocó, y después de hacerlo dice que él se perturbó, ¿verdad? Su conciencia se perturbó. Entonces dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Esto nos hace entender que era una cueva muy, muy grande, ¿verdad? Y que Saúl estaba quizá en la parte de la entrada, pero ellos pudieron verle y él no pudo ver hacia adentro. Y lo pudieron atacar si ellos hubieran querido. De hecho, ellos querían atacarlo y matarlo y acabar con esta persecución. Y David en un momento quizás sintió allí el hacer algo, pero cuando cortó la orilla del manto de Saúl se perturbó. Nota conmigo 1 Samuel capítulo 26, solamente un poco de tiempo después. Verso 1. 1 Samuel 26. Ok, vamos a ir al versículo 5, perdón. Okay. Aquí ya le avisan a Saúl. Saúl toma otros 3,000, sale para buscarlo por la misma región, pero ahora en el desierto, ya no en las montañas. Y entonces, desde el verso 4, acompáñame desde el 4. David envió espías y supo que Saúl en verdad se acercaba. Se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado. Y vio David el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de su ejército. Saúl dormía en medio del campamento. La idea era proteger al rey. Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo, los 3,000 soldados, alrededor de él. Entonces habló David a Ahimelech el hitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y le preguntó: ¿quién descenderá conmigo donde está Saúl en el campamento? Yo descenderé contigo, dijo Abisai. David y Abisai llegaron de noche al campamento. Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con su lanza, esa famosa lanza, clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner, el general, y la gente estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David, escucha el diálogo de los soldados, aquí en el caso es uno, de David. Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, él entendió que David no iba a levantar su mano. Ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Pero ahora te ruego, toma la lanza que está en su cabecera, la vasija de agua, y vámonos. Similar a la otra escena en la que corta, no lo leímos hasta allá, pero después Saúl sale y David le dice, mira lo que tengo yo aquí, yo te pude matar. Y en este caso se lleva la lanza y el agua, ¿verdad?, que estaba ahí, para después desde lejos decirle, mira hasta dónde llegué, pero no te maté, ¿verdad? Es la idea. Ahora, ¿notas cómo estos hombres hablan a David y le dicen, David, es Dios quien lo ha puesto en tu mano para matar? Y hay algo bien interesante. Sí fue Dios. Cuando David sale, y no vamos a leer toda esa parte, pero sale y le dice a Saúl, mira, Dios te puso en mi mano, pero yo no quise matarte. Capítulo 26, nuevamente, mira, Dios otra vez te puso en mi mano y yo no te maté. Sí fue Dios el que lo puso. Eso no cabe duda. Él fue el que orquestó todas las circunstancias para que eso sucediera. ¿Cuál es el problema o cuáles son las situaciones de un carácter simple? Y vamos a ir explicando a qué nos referimos con un carácter simple. Cuando tenemos un carácter simple,
o quienes poseemos o poseen un carácter simple, parece que deciden con facilidad. Parecen personas que toman decisiones de manera resolutiva muy fácil. No tienen mucho problema en tomar decisiones. Ellos veían, estos soldados fieles de David, ellos veían el cumplimiento de las promesas de Dios en el acto providencial de que Saúl había sido puesto literalmente vulnerable en las manos de David. Y ellos veían y lo interpretaban como este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, si es el cumplimiento de la promesa de Dios, si es Dios el que está haciendo esto, ¿qué sería la respuesta lógica a la que llegamos comúnmente? Tómalo. Es Dios lo que te lo está dando, entonces tómalo. ¿Cuántas veces no hacemos esto? Yo no lo busqué y Dios lo puso. Dios orquestó esto. Entonces lo voy a hacer porque fue la voluntad de Dios. O sea, yo me di cuenta, las cosas fueron así. Ahora, de hecho, ellos no estaban muy errados en muchos de estos pensamientos. Ellos veían el cumplimiento de una promesa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jacob lo anunció desde Génesis capítulo 49. Ve conmigo, por favor, vamos a ver estos textos en los que muy probablemente ellos se apoyaban su fe para tomar esta decisión y decirle a David, David, mátalo, allí está. Mira por favor Génesis capítulo 49, verso 8. Cuando Jacob está bendiciendo a sus descendientes, bendice a Judá. David es descendiente de Judá. Y a Judá, Jacob, guiado por el Espíritu Santo del Señor, Jacob sabe que de Judá es donde el Señor elegirá al rey. Saúl era de Benjamín, no era de Judá. Entonces nota lo que dijo Jacob muchísimos años antes, versículo 8, le dice a Judá, Jacob, a ti Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. ¿Esto de qué habla? De que ante el descendiente del que va a hablar aquí Jacob, él iba a vencer a sus enemigos y los iba a apresar y los iba a derrotar para hacer lo que quisiera él con esa persona. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre, es decir, tu pueblo, porque él iba a ser el rey. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido, se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro, ¿y quiénes tienen un cetro? Los reyes. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Jacob sabía, Jacob profetizó que sería de la descendencia de Judá. Estos hombres que están con David, al estar en todas estas escenas, ellos creían que David era el rey que Dios había escogido. Ellos estaban seguros de que él era, y ellos conocían la ley que tenían hasta ese momento, escrito por lo menos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y Josué, muy probablemente, ya lo tenían. Ellos eran creyentes de la Escritura, y ellos creían que él era el rey y que entonces este era su enemigo. Todo cuadra, parece aparentemente muy fácil. De hecho, Ana, ¿te acuerdas quién fue Ana? La mamá de Samuel. Lo dijo porque lo creía todo hombre y mujer piadoso. Fíjense conmigo, 1 Samuel capítulo 2. Versículo 10. Los que se oponen a Jehová, los que se oponen a Yahweh, al Señor, serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. ¿Y cómo iba a ser la manera? Nota, el Señor, Jehová, Dios, juzgará los confines de la tierra, es decir, reinará sobre los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. ¿Recuerdas que el ungimiento era el acto en el que se declaraba ya por Dios rey a ese hombre? Ahora, Ana lo sabía. Algunos argumentan, aquí está hablando de Cristo.
bueno, es más probable que lo que ella entendía era el establecimiento de la monarquía. Y ella entendía que Dios iba a poner un rey, así como ellos entendieron lo que Jacob había dicho. Y se está refiriendo a la potencia del rey, que él iba a juzgar a los confines de la tierra y que iba a tener un poderío. Lo sabía. Ahora, no vamos muy lejos. Entre el capítulo 24 y el capítulo 26, ¿qué hay? El capítulo 25. En el mismo capítulo 25, una mujer expresa la misma fe en lo que Dios les había enseñado, acerca de que el rey vencería a todos sus enemigos. Nota por favor, 1 Samuel 25, 28. Le habla a Abigail. Después estudiaremos Nabal y Abigail. Es un pasaje importante. Pero noten por favor, capítulo 25, versículo 28. Le habla a Abigail y le dice: le ruego, hablándole con respeto a David, que perdone la ofensa de su sierva, porque se le interpuso en el camino. Nota, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Es la manera en que él iba a gobernar hasta los confines de la tierra, Dios, por medio de su rey. Y esto es una imagen de Cristo. David no lo pudo hacer, Salomón no lo pudo hacer, pero Cristo lo hará de manera absoluta en toda la tierra, de manera presencial en la tierra. Pero hablándole a David le dice las verdades que ellos entienden acerca del rey físico que tiene. Dice: mi Señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo, nota, y buscar su vida, ¿quién era este? Saúl. Pero mira lo que dice: entonces la vida de mi Señor estará bien atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios, pero Él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda. Es decir, Dios se va a encargar de arrasar con el enemigo de David. Ahora, ellos veían el cumplimiento de estas promesas en el momento en que Dios orquesta todo para que, sin nosotros meter las manos, aquí está Saúl, lo puedes matar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué entró hasta donde estaba Saúl y estaban todos dormidos? Después vamos a darnos cuenta que al leer dice: Dios trajo un sueño profundo. O sea, ellos se quedaron tan dormidos porque Dios los hizo tener un sueño que no los hizo despertar por nada. Y entonces lo tenía otra vez allí para matarlo. Un carácter simple ve las cosas con muchísima facilidad. Pero ¿sabes? Las decisiones que llamamos fáciles suelen pasar por alto otros principios importantes que deben ser considerados. Y ese es el problema con ser un simple. Pasamos por alto otros principios importantes. Por ejemplo, ellos no consideraron el valor que Dios da a los príncipes de su pueblo y que lo dice en la ley. Veamos textos. Levítico 19, 18, por favor. Les invito a que ustedes lo lean. Levítico 19, 18. ¿Qué Dios dice en la ley que los judíos debían hacer, o los israelitas debían hacer, con los demás israelitas? Y Saúl era un israelita. Levítico capítulo 19, verso 18, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. No te dejarás engordar en polvo de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa misma verdad es la que se traslada al Nuevo Testamento, y dice el Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo. Esa es la ley por sobre todas las leyes humanas. El trato en lo horizontal: no robar, no codiciarle, no matarle. En una sola ley se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y más aún dice: de tu pueblo no vas a tener rencor, de ninguno de tu pueblo, ningún israelita. Esta verdad, ¿cómo la vas a poner y mezclar? ¿Qué va a justificar para que David matara a su prójimo, un miembro de su pueblo, en lugar de mostrarle misericordia?
pero las circunstancias parecen que esa es la verdad de Dios que se tenía que hacer. Ya te lo entregó el Señor. Y pasan por alto otras verdades que también están en la palabra de Dios. Algo más. Dios mandó que se debía respetar a los príncipes de Israel. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17. Nota lo que dice el versículo 8 y sígueme con tu mirada, por favor, con tus oídos, allí 17:8. Si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. ¿Qué quiere decir esto? Al lugar donde está el tabernáculo, en donde están los sacerdotes, en donde están los jueces, y en este caso ya, en donde está el rey. Dice, y vendrás al sacerdote levita o al juez, al encargado de litigar, de hacer que las leyes se cumplan. ¿Quién era ese? Ya no había jueces. Ahora estaba un rey, que era Saúl. Vendrás a ese juez, que oficie en aquellos días, consultarás con ellos y ellos te declararán el fallo del caso. El rey iba a decir, esta es lo que se tiene que hacer. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Nota el valor que se le debía dar a un príncipe que Dios ha puesto en Israel. Según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. Nota, no te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. El hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, y agregamos, o al rey, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. La palabra y la persona de un juez que Dios había puesto debía ser respetado profundamente, al grado que lo que él dijo así, aunque yo pensara es que se equivocó, yo lo tengo que hacer. Y algo más, Éxodo 22:28, por favor. Quien atentara contra ellos también merecía la muerte. Éxodo 22:28. La ley, puramente, nota lo que dice, no maldecirás a Dios. Ok, eso lo entendemos, ¿no? ¿Qué pasaba si alguien maldecía a Dios? ¿Recuerdas? ¿Qué tenía que hacer una mamá si oía a su hijo maldecir a Dios en el Antiguo Testamento, en la ley? Sacarlo y que todo el pueblo lo matara, porque a Dios no se le debía maldecir. Bien, en una comparación de similitud, de responsabilidad, dice este versículo, verso 28, no maldecirás a Dios, ni de la misma manera maldecirás al príncipe de tu pueblo, a aquel juez, aquel sacerdote, aquel rey que él ponga, no lo vas a maldecir. A ver, hermanos, cuando leímos la parte que llega Saúl, que ahí está ese hombre enloquecido a veces, ese hombre que no honraba al Señor, y ahí está para matarlo, seguramente más que solamente yo, llegamos a pensar, es verdad, merece la muerte. Pero David pensó de manera distinta. El punto es que el carácter simplista es peligroso, porque pasa por alto principios importantes. Bueno, Dios me está dando esto, yo estoy seguro, las circunstancias, yo he orado por algo, y ahora está sucediendo y está aquí. Ten cuidado. Aunque las circunstancias son controladas por el Señor y claramente lo fueron en esta porción, tú tienes que abrir tu panorama
y no ser simplista. Y yo no tengo que ser simplista y agarrar y decir, ok, aquí está. Y a veces nada más nos vemos las narices, decimos algunos, ¿verdad? Aquí está, esto es, así lo debemos hacer. ¿Qué más? Ahí está. Pero la Escritura te dice otras cosas que tienes que considerar. Y no las consideramos. Eso es muy riesgoso. El carácter simplista es peligroso, pero ¿sabes qué? Es más común de lo que podemos quizá ahorita reconocer. Es más común. Es no ver más allá de las circunstancias momentáneas y aparentes. No ven las implicaciones de las acciones o las consecuencias de las mismas. En pocas palabras, no ven peligro. No ven nada de malo. Y casi siempre, hermanos, esa es una respuesta de un carácter simple. ¿Qué tiene de malo? La realidad es que no está viendo el peligro que hay, porque su vista está enfocada solo en un punto. ¿Cuántas veces no estamos así, hermanos? ¿Cuántas veces no vienen las circunstancias y bueno, pero es que así se dio y así pasó? Y recuerda algo, es un laboratorio en el cual Dios todo lo que permite que llegue a nuestras vidas tiene el propósito de revelar nuestro corazón y con el deseo de cambiar nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Van a seguir viniendo, van a seguir cayendo del cielo bendiciones para ver qué vas a hacer. Si te detienes para ver qué dice el Señor en ese asunto, o si lo tomas porque es una bendición del Señor. ¿Sí me entiendes? No estoy diciendo que Él nos está engañando. Él nos quiere cambiar ese carácter simplista. No ven peligro. Nota por favor Proverbios 22:3. Vamos a ver dos textos en Proverbios. Por causa del tiempo iremos viendo textos más rápido. Pero mira 22:3. Si no lo encuentras, préstame atención. Mira lo que dice. El prudente ve el mal y se esconde. ¿Ok? Analiza las cosas, ve las cosas y dice, no, esto es peligroso, mejor me voy. Pero los simples siguen adelante y ellos son castigados. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? No que dijeron, échale, no pasa nada. No lo vieron. No lo vieron. No lo consideraron. Se les pasó. ¿Y qué sucedió? No vieron las consecuencias o los riesgos y cae el mal sobre ellos. No ve el peligro. Y no ve el peligro porque hay una falta de comprensión, de entendimiento. Proverbios capítulo 7, verso 7. Y vi entre los simples, una imagen aquí común, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Y si seguimos leyendo, ese joven no estaba viendo la maldad que hay, los peligros que hay, y una mujer ramera lo cautiva, lo engaña, y después eso lo lleva literalmente a la muerte. Pero este joven no se dio cuenta. Dice, son faltos de entendimiento, falto de juicio. Hermanos, la simpleza es un aspecto de carácter espiritual. ¿Sabes por qué? El carácter simple es un carácter que actúa sin previa y profunda oración a Dios para buscar su voluntad. Son cosas que hay que hacer y hay que hacerlas. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 13. Y podríamos decir, bueno pastor, es que sí hay cosas en las cuales sí hay que orar. Suele pasar que cuando alguien se va a casar, ahora sí, oren para saber si es la voluntad de Dios. Pero todo lo demás, como caiga, como venga, como esté sucediendo. Y así somos. Cuando hay una decisión sumamente que llamamos importante, ahí sí vamos a orar. Pero ¿qué pasa con la vida cotidiana? Bien, mira lo que dice Santiago acerca de la vida cotidiana. Santiago capítulo 4, versículo 13. Estoy en Efesios y no va a corresponder. Permítame un segundito. Estaba cerca, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 13.
Mira lo que dice. Oigan ahora, es como un llamado a despertar. Ustedes que dicen, hoy, mañana iremos a tal lugar o a tal ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancia, y están viendo todo lo de la vida cotidiana. ¿Y qué le dice Santiago a estos hombres que eran creyentes? Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así de frágil, y los peligros así de peligrosos. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estás pecando. Ahora, nota. No se trata de una frase de protección automática. Voy a hacer lo que yo quiera. Si Dios quiere, ya está. Con esa tengo la protección. Los ángeles me están dando vueltas. Nada me va a pasar. No es una frase de protección mágica. Cuando dice, si alguien dice, si Dios quiere, implica que es una persona que está volteando al trono del Señor y está considerando y orando y diciendo, Señor, ¿quieres? Si Él quiere, entonces, pero si Él no quiere, entonces no. Es una situación espiritual en la que no buscamos a Dios de manera profunda en oración para saber y entender su voluntad. Señor, dame luz en tu palabra. Tomamos decisiones simples sin oración. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay situaciones y las resolvemos y buscamos resoluciones rápidas. Porque no queremos tomar el tiempo para orar y menos indagar en la Escritura que hay que hacer. Simple. Es un carácter y un aspecto de carácter espiritual. Porque es el producto de la falta de conocimiento bíblico. Nota lo que dice Salmo 119, 130. ¿Cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia? Salmo 119. Y miren lo que dice el versículo 130. Nota, por favor. La exposición de tus palabras imparte luz. Y luego, ¿qué dice? Da entendimiento. ¿A quienes les faltan entendimiento? A los sencillos. Es necesario estar expuesto a la palabra de Dios para entonces el sencillo ya no vea las cosas solo así, sino que tengamos un panorama amplio. ¿Qué es lo que abre nuestro entendimiento y panorama? La palabra de Dios. Hermanos, no es la experiencia. Claro que la experiencia aporta algo. Pero una persona, porque si decimos que es la experiencia, entonces quisiéramos decir que las personas deben pasar por las mismas experiencias que pasó alguien en la vida pecaminosa, y entonces no. No es necesario pasar por en medio del pecado para saber que apesta. Lo que necesitas es saber qué dice la Escritura, y eso te va a ayudar a tener un panorama correcto sin haber pasado por allí. Dice, es tu palabra la que ilumina a los simples, a los sencillos. Ese término sencillo es exactamente la misma palabra de simple, la misma, la mismita. Ahora, ve conmigo a Salmo 19:7. Ustedes ahora, por favor. Salmo 19:7. ¿Listos? ¿Qué dice, hermanos? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. La ley del Señor y el testimonio del Señor es un paralelo. No está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de las Escrituras. Es una afirmación doble para enfatizar con una palabra diferente. Es un sinónimo de ideas. Es algo como la poesía judía se manejaba. Ahora, ¿qué dice? La palabra del Señor es la que dice el versículo, ya me perdí, les dije el 8, ¿verdad? No, 7. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El sencillo no es sabio, necesita ser sabio. ¿Y qué lo va a hacer? La palabra del Señor. Es por eso que este estado de simpleza es común.
Porque no estamos hablando de gente perdida que va a ir al infierno. Es un estado en el que todos hemos estado, o quizá estamos, y del cual necesitamos salir progresiva y constantemente. Ser simple es un estado de gran vulnerabilidad, porque fácilmente puede caer en engaño una persona que no ha crecido en su entendimiento a través de la palabra. Fácilmente. Nota lo que dice 2 de Pedro 2:14. Dice el texto de la siguiente manera: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Ahora, aquí no se refiere a los simples, se refiere a los perversos y falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. ¿Y qué hacen? Seducen a las almas inestables. ¿Quiénes son las presas fáciles? Los simples, que no tienen bases sólidas y su alma es inestable. Por tanto, prácticamente le puedes decir cualquier cosa y se la van a creer. Están en un grave peligro. Hermanos, tenemos hermanos nuestros que cuando estás compartiéndole la escritura, de verdad, no conocen muchísimas cosas. Y me da temor que lo que les digo, perfecto, eso es correcto. Y es ahí donde es una gran responsabilidad. Por supuesto, yo no quiero decirle, no me crea la escritura. No, me tiene que creer, por eso estoy yo aquí para ser maestro y predicar. Pero son tan vulnerables porque no conocen la escritura. Y pueden ser seducidos fácilmente. Esa inestabilidad daña sus propias vidas. Mira lo que dice Efesios 4:14. Entonces, habla de un proceso, y al final de ese proceso, o durante ese proceso, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Cuando una persona lleva a cabo este proceso del que mencionaremos enseguida, dice el pasaje, ya no serás como un niño. Un simple es un niño. Esa es la característica más peculiar. Están en un aprendizaje y todo, pero todos se lo creen. Si tú le dices que los Reyes Magos van a venir, ellos se lo van a creer, aunque les estás mintiendo. Es un engaño, es un pecado. Santa Claus también. Bueno, no haya quebrantado el corazón de alguien, ¿verdad? Pero Santa Claus también. Y le dices si ellos piensan y se imaginan estas cosas. Bien, esa es la característica. Dice, necesitamos ya no ser esos niños. Que viene cualquier predicación de cualquier persona y ¡wow! Eso estuvo bien bueno, estuvo bien interesante, fue genial. Y la gente perversa arrastra a esas peligrosamente a esas amadas personas. Dios otorga la gracia para dejar de ser simples. Y ahí mismo en Efesios 4 nos dice cómo dejaremos de ser niños. Verso 11. Nota, leo corrido ahí. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Estos ya no hay, este grupo. Y a otros pastores maestros. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos, para que ellos lleven a cabo, ¿qué? La obra del ministerio. Este proceso hace que haya para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y un pleno conocimiento, ya no simple, del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, no un niño, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces, la iglesia, hermanos, la enseñanza en la iglesia es la parte esencial para que ya no seamos simples. Somos exhortados a madurar. Hebreos, por favor, 5. Solo 2 textos y termino. Hebreos capítulo 5, versículo 11. El autor de Hebreos, no sabemos quién es, escribiendo a otros creyentes en estos textos, le dice, acerca de esto,
un tema difícil como el del sacerdocio de Melquisedec y cómo éste representaba a Cristo, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Los años no nos hacen sabios. Pero cuando estamos resistiendo lo que oímos, rechazando lo que oímos, o como me decía mi esposa, oyendo y no haciendo nada, dice, se han hecho ustedes tardos para oír, pues aunque debieran ya ser maestros, por el tiempo que tienes, tú ya deberías enseñar a otros. Pero tienen necesidad otra vez de que alguien les enseñe los primeros y elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, ¿recuerdas? Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Dice, ya debieras de ser un maduro que enseña a otros y eres tardo, eres flojo para aprender. Por lo tanto, sigues siendo un niño con necesidad de leche. Y digo, en todo esto la gracia de Dios, porque Dios es misericordioso con el simple. Termino con este texto, Salmo 116, por favor. Recuerda, simple, sencillo, es exactamente el mismo término y implica a esa persona que no es sabia y que le falta poder ver las cosas, le falta entendimiento. Y dice el Salmo 116, 5. Clemente y justo es el Señor, sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Este término no es una virtud. No es que el Señor guarda a los sencillos, yo soy sencillo, Él me guarda. No, es a los que son así. Dice, qué misericordioso es Dios. Dice, Él los guarda. ¿Y cómo lo sabe David? Porque estaba yo postrado y me salvó. En un sentido es, yo estaba en esa condición en un momento, no nos dice cuándo, pero dice, el Señor me cuidó, el Señor me salvó. Hermanos, ¿en qué áreas de mi carácter, en qué áreas de tu carácter requieres madurar y dejar de ser un simple como lo eres hasta hoy? ¿Cómo debo aprovechar los recursos que Dios ha puesto a mi disposición para crecer y madurar? ¿Qué valor le debo dar a las circunstancias de la vida comparándolas con la palabra de Dios? Yo creo que Dios habla por medio de circunstancias, pero yo creo que Dios nos prueba y que Dios ha dejado específicamente y de manera hablada proposiciones, es decir, frases claras que dice el Señor, esto es lo que quiero de ti. Y que cuando vengan las circunstancias tengo un filtro más amplio que solamente las meras circunstancias. ¿Estamos siendo simples? Deja de serlo, dice el Señor. Gracias a Él que nos guarda. Y hay que guardar a los que son sencillos en ese sentido y ser misericordiosos y enseñarles. Pero quizá que hay algunos que debieran ser ya maestros y les tienen que seguir enseñando las primeras cosas. Vamos a orar. Señor, perdón por mi simpleza. Perdona, Señor, porque de manera conveniente nos queremos ahorrar la fatiga y no buscarte, no leerte, no entenderte. Y por eso lo que hacemos y lo que resulta en lo que hacemos, llevamos el daño por no haber tenido sabiduría. Señor, ayúdanos, por favor. Y ayúdanos a evaluar de manera honesta. Y cámbianos, por favor. La honra y la gloria sea a ti en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, por favor.